Buenas tardes, queridos hermanos. Para los que no me conocen, soy Gabriel Rivera. Participo en la iglesia San Juan de Achupayas. Así que les traigo muchos cariños también de los hermanos de allá. Junto con Francisco, ahí estamos sirviendo y apoyando siempre también a Freddy. Bueno, Freddy también es mi compañero de estudio en el seminario, así que estamos ahí juntos viendo ahí el hebreo, el Antiguo Testamento ahora, así que estamos bien azotados, pero gracias a Dios, bien. Y bueno, Dios me permitió también estar con ustedes hoy para reflexionar sobre esta historia de donde el pueblo está viviendo un momento crítico. El arca del Señor salió de Israel, salió del pueblo, y está en manos de un pueblo enemigo que adoraba a otros dioses. Pero ahí vemos como Dios también tiene el control de la historia. Y para entender un poco lo que está hablando aquí Samuel, quiero que pensemos en el mundo que estamos viviendo. Este mundo constantemente compite por nuestro corazón. Todos los días algo quiere ocupar el centro de nuestra vida. Puede ser el trabajo, las metas personales, el dinero, la aprobación de otros, el placer, el orgullo o nuestro propio ego, nuestra propia comodidad. Muchas veces decimos que Cristo es nuestro Señor, pero en la práctica hay muchas áreas que todavía no le pertenecen completamente a Él. Y eso es lo que Primera de Samuel nos está confrontando en estos versículos. Porque este pasaje no solo habla de un ídolo que cayó delante del arca, sino que es la demostración de que Dios no comparte su gloria con nadie y de que todo aquello que intente ocupar su lugar en nuestras vidas finalmente terminará derrumbándose. El texto, queridos hermanos, nos recuerda que el Señor sigue reinando aun cuando las circunstancias parezcan adversas, y nos lleva a mirar a Cristo, porque Cristo es nuestro verdadero Rey, quien vino y derrotó el pecado, pero no solamente lo derrotó, sino que Él murió y restauró al pecador, a todos nosotros, y hoy gobierna, y gobierna también nuestras vidas. Porque al final siempre va a ocurrir lo mismo. Aquello que compite con Dios termina cayendo delante de Él. Porque como dice el título, tenemos y servimos al Dios que no comparte su gloria. Así que oremos para que el Señor nos hable también en esta tarde. Padre amado, te damos gracias por tu palabra que ya fue leída y que ya está confrontando nuestras vidas. Y te queremos pedir también por este tiempo para que podamos tener un oído y un corazón dispuesto a escucharte a ti. Úsame a mí, que tu Espíritu Santo hable a través de mí y que podamos salir transformados y animados, Señor, para servirte en este mundo. Así que dejamos nuestras vidas en tus manos. Amén. Amén. Bueno, y lo primero que nos habla este capítulo es que Dios confronta a los ídolos que todavía gobiernan nuestro corazón. Porque si se fijan, el problema de los filisteos no solamente era que servían al dios Dagón, el problema es que habían reemplazado al Dios verdadero por algo que fue creado por sus propias manos. Y aunque hoy día quizás no levantamos estatuas o no levantamos ídolos como en la antigüedad, seguimos haciendo lo mismo, pero de otra manera. Porque nuestro corazón, el corazón humano, siempre busca algo que le dé identidad, algo que le dé seguridad o algo que le dé satisfacción. Y muchas veces estas cosas están fuera de Dios. Entonces, para algunos, los ídolos, como les decía, puede ser el dinero, para otros la necesidad de reconocimiento, una relación amorosa, una relación de amistad, el ministerio, para los que muchas veces servimos dentro de la iglesia, o incluso poder parecer un buen cristiano. Y muchas veces intentamos hacer lo mismo que los filisteos, poner a Dios junto a nuestros otros dioses en nuestra vida, creyendo que Dios puede ocupar solo una parte
de nuestro corazón. Mientras nosotros seguimos controlando el resto de nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos tenido ese pensamiento de que Dios, yo te necesito para esto solamente, pero esta otra parte yo la tengo cubierta, así que no te metas ahí? Pero este pasaje muestra que el Señor no acepta competir con nadie más. Dagón, el ídolo que tenían los filisteos, cayó rostro en tierra, porque ningún ídolo podía sostenerse delante de la presencia del arca del Señor. Y esto sigue ocurriendo hoy. El Señor constantemente está derribando aquello en lo que nosotros estamos confiando más que en Él. A veces el Señor permite que nuestras seguridades humanas fallen, que nuestros planes muchas veces se rompan, o que nuestras fuerzas se agoten. Pero eso lo hace para recordarnos que solo Él es suficiente para nuestras vidas. Y aunque eso pueda traer dolor o sufrimiento, en realidad es una expresión de su gracia, de su amor, de su misericordia, porque de esa manera Dios está destruyendo los ídolos que esclavizan nuestro corazón para llevarnos nuevamente a Él. Pero hay que tener cuidado, porque Jesús nos advierte en Mateo versículo 1 y dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto nos lleva a reflexionar en una gran verdad. ¿El Señor es el Señor de nuestra vida? ¿O solamente le estamos diciendo Señor por respeto? Algo que nos puede ayudar a ver si esto está pasando en nuestro corazón es preguntarnos, cuando tenemos problemas, ¿a quién recurrimos primero? ¿Cuántas veces recién buscamos al Señor cuando todo eso que puede solucionar cae? Recién oramos cuando ya no tenemos el control. Recién entendemos nuestra necesidad de Cristo cuando nuestras propias fuerzas no alcanzan. Y ahí comprendemos que Jesús no vino solo a mejorar nuestra vida, sino que Él vino a gobernarla y a gobernarla por completo. En la cruz, Cristo venció todo aquello que nos esclaviza y mostró que solo Él merece el trono de nuestro corazón. Por eso, una iglesia, un cristiano enfocado en el Evangelio, en esta verdad, no solo va a hablar de Dios, sino que aprende diariamente a rendirse delante de Él, porque el Señor sigue mostrando que no comparte su gloria con nada en este mundo. Muchas veces nosotros nos aferramos a las cosas de este mundo y solo encontramos sufrimiento, pero cuando nos aferramos al Señor, encontramos gozo y una esperanza eterna. Y el capítulo también nos habla de que Dios muchas veces permite la incomodidad en nuestra vida para llevarnos al arrepentimiento. Porque después de la caída de Dagón, la mano del Señor se hizo pesada con los filisteos. El ambiente se llenó de angustia, de amargura, de temor, de desesperación. Y fíjense lo que hacen los filisteos. Intentan resolver el problema removiendo el arca de ciudad en ciudad. Pero nunca enfrentaron de raíz el problema que ellos tenían. ¿Y cuál era este problema? Su rebelión contra Dios. Y nosotros hacemos muchas veces lo mismo. Intentamos cambiar las circunstancias que nos están viviendo, sin permitir de que Dios transforme nuestro corazón. Muchas veces queremos paz, pero no tenemos arrepentimiento. Muchas veces queremos alivio en nuestra vida, pero no nos rendimos delante del Señor. Muchas veces queremos que Dios quite las consecuencias del pecado, pero no queremos abandonar aquello que nos aleja de Él. Entonces el Señor, en su amor, permite momentos incómodos que confrontan nuestra verdadera condición espiritual. Porque van a haber tiempos
donde Dios va a permitir el cansancio, va a permitir el quebranto, va a permitir la frustración o simplemente el sufrimiento. Pero eso no es para destruirnos, sino que es para despertar nuestra dependencia de Él. Porque a veces solo buscamos a Cristo cuando entendemos de que nada de lo que tenemos nos puede sostener o nos puede sacar de esa situación. Y ese es el gran problema, que solemos resistir la obra de Dios en nuestras vidas. Cuando tenemos problemas, a veces preferimos distraernos para olvidarnos. Nos llenamos de actividades, empezamos a hacer una que otra cosa. Buscamos soluciones rápidas antes de detenernos a examinar nuestro corazón. Pero el Evangelio, la palabra del Señor, nos recuerda que Cristo no vino solamente, como les decía, a hacernos mejor, sino que Él vino a salvarnos. ¿Y a salvarnos de qué? Del pecado. Y muchas veces el pecado habita dentro de nosotros y en lo profundo de nuestro corazón. Y esa salvación que Cristo nos ofrece confronta nuestro pecado, confronta nuestro orgullo, confronta nuestra autosuficiencia. Recuerden lo que dice David en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Algo que muchas veces también repetimos durante la Santa Cena. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Por qué David dice eso? Porque David sabe que el corazón humano es engañoso, pero también sabe de que Dios es el único que lo puede ayudar a descubrir qué es lo que hay en el corazón. ¿Cuáles son estos pecados ocultos? ¿Cuáles son esos pecados que nosotros estamos disfrutando? Esos pecados que Dios tiene que derribar de nuestras vidas. Esos pecados que Dios tiene que sacar de raíz, que van a traer sufrimiento, pero por algo mejor. La cruz demuestra que el pecado es más grave de lo que pensamos, pero también que la gracia de Dios es más grande de lo que imaginamos. Porque la consecuencia del pecado es la muerte. Y si decimos que Dios es un Dios justo, alguien tuvo que morir por ese pecado. Y ese fue Jesús. Jesús cargó el juicio que nosotros merecíamos. ¿Pero para qué? Para reconciliar la relación que estaba rota con el Padre. Y no solamente reconcilió esa relación, sino que nos dio una vida y una esperanza de una vida eterna junto con Él. Por eso, cuando Dios confronta esas áreas ocultas de nuestro corazón, debemos entender que no lo hace porque es un Dios malo, sino porque es un Dios misericordioso. Él está quitando aquello que nos aparta de Él. Y aunque ese proceso puede ser doloroso, porque son cosas que nosotros amamos muchas veces, siempre tiene el propósito de acercarnos nuevamente a Él. Porque Dios sigue dejando en claro que su gloria no va a ser compartida en nuestra vida. Él no va a compartir nuestro corazón con nada más, con ningún pecado que haya en nuestro corazón. Si Él va a habitar en nuestro corazón, lo va a hacer completamente. Y para que eso suceda, tiene que destruir todos los ídolos que hay en nuestro corazón. Y eso nos lleva a que solo Cristo puede sostener nuestra vida y darnos una verdadera seguridad. Porque el capítulo termina mostrando a un pueblo desesperado y lleno de temor. Porque al final los filisteos entendieron que no podían sostenerse delante de Dios por sus propios medios, por sus propios dioses. Y entregan el arca nuevamente a Israel. Y eso muchas veces es la realidad de la humanidad. Muchas veces vivimos intentando construir seguridad en cosas que no son estables. Muchas veces confiamos en el dinero
pero el dinero se puede acabar. Muchas veces confiamos en nuestra salud, pero la salud también se puede deteriorar. Muchas veces confiamos en las personas, en nuestras relaciones, en los pastores, en los líderes, pero todos ellos nos pueden defraudar. O simplemente confiamos en lo que nosotros podemos hacer. Pero la gran verdad es que nuestras fuerzas cambian constantemente. Todo aquello en lo que nosotros apoyamos nuestras vidas, tarde o temprano, va a llegar a un límite. Pero el Evangelio, la palabra del Señor, nos muestra que hay un rey que nunca cambia y un reinado que no va a ser removido. Vengan terremotos, vengan tormentas, este reino nunca va a tener un fin. Cristo venció el pecado, derrotó la muerte y resucitó gloriosamente para convertirse en la única esperanza firme de nuestra vida. Mientras Dagón, el ídolo de los filisteos, cayó destruido, Jesús se levantó victorioso desde la tumba y hoy reina eternamente, junto con el Padre, y eso transforma completamente nuestra manera en la que nosotros debemos vivir. Significa que nuestra paz no depende de que todo salga bien. Significa que podemos atravesar momentos de sufrimiento, momentos de dificultades, sin desesperarnos, porque sabemos de que es Dios quien gobierna nuestra vida. Significa que en medio del sufrimiento seguimos teniendo esperanza, porque nuestra salvación está segura en Cristo. Muchas veces el Señor va a permitir que nuestras falsas seguridades se derrumben para enseñarnos a descansar solamente en Él. Porque mientras seguimos confiando en nuestras capacidades, nunca vamos a experimentar el gozo y el descanso que el Evangelio nos quiere entregar. Pero cuando entendemos que Cristo es suficiente para nuestra vida y que nada necesitamos aparte de Él, comenzamos a vivir con libertad, comenzamos a vivir en humildad y confiando verdaderamente en Dios. Ya no vemos a un Dios lejano, un Dios que creó la creación y está mirando desde lejos, sino que vemos a un Dios cercano, que está con nosotros día a día, sosteniendo nuestras vidas, sosteniendo todo lo que nosotros hoy vemos. Por tanto, en la iglesia, el cristiano necesita volver constantemente a esa verdad. No somos sostenidos por las estrategias. Podemos tener tantos planes, pero eso no es lo que sostiene a la iglesia. No somos sostenidos por las emociones, no somos sostenidos por las fuerzas humanas, sino que somos sostenidos por el Rey soberano que gobierna todas las cosas, y para Él sea toda la gloria. Para la gloria de su nombre, y también Él lo hace por el bien de su pueblo. Recuerden que hoy somos su creación amada, somos sus hijos escogidos, somos creados a imagen y semejanza de Él, con el fin de darle toda la gloria a Él. Todo le pertenece. Todo lo que hoy vemos, todo lo que hoy tocamos, lo que hoy oímos o de lo que disfrutamos, viene de sus manos. Y si miramos a nuestro alrededor, toda la creación es sostenida por Él. Cada día muestra su gloria. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento revela la obra de sus manos. Pero al final de toda la historia quedará claro que solamente Cristo merece toda la gloria y toda la honra. Porque la Biblia también nos dice de que llegará un día en que toda rodilla se postrará delante de Él, cuando Él vuelva a buscar a su pueblo y llevarnos a esa nueva creación perfecta y disfrutar con Él por toda la eternidad. Y ahí van a caer todos los ídolos que hay en los corazones de la humanidad. Y todos van a tener que reconocer de que la gloria solamente le pertenece a Dios.
Así que 1 Samuel, capítulo 5, nos confronta con una gran pregunta, y una pregunta que es muy profunda, y es: ¿qué cosas están ocupando el lugar que solo le pertenece a Dios en tu vida? ¿Qué hay en tu corazón que no permite que Dios sea el centro de tu vida? ¿Qué cosas anhelas más que a Dios hoy día? El Señor derribó a Dagón para mostrar que ningún ídolo puede sostenerse delante de su presencia. Y hoy sigue haciendo lo mismo con nuestras vidas. Dios va a seguir derribando a esos ídolos que le quieren quitar el primer lugar en nuestro corazón. Y recuerden, el Evangelio nos dice de que Jesús es el único Rey que puede gobernar nuestra vida, el único que pudo derrotar el pecado, el único que pudo morir y resucitar, y que vive eternamente. Por eso la esperanza que hoy tenemos no está en las circunstancias, no está en lo que estamos viviendo, no está en nuestras capacidades, no está en nuestras apariencias, sino que está únicamente en Cristo. Cristo es nuestra verdadera esperanza. Solo Él y nada más en nuestra vida. Así que mientras caminamos en este mundo, debemos recordar constantemente esta verdad, que tenemos y servimos al Dios que no comparte su gloria. Y si hay algo en nuestro corazón que está quitando ese lugar, créame que el Señor lo va a derribar. A veces lo va a derribar de una manera muy amorosa, o a veces lo va a derribar de raíz, lo cual va a traer una gran consecuencia de sufrimiento en nuestra vida. Pero Él no lo hace de una manera porque es un Dios malo, sino que lo hace para volver a llevarnos a Él, para volver a descansar en Él y volver a darle toda la gloria como Él se la merece. Así que oremos, porque esto que le estoy diciendo no es algo que podamos hacer por nuestras fuerzas, sino que es algo que Él tiene que hacer en nuestra vida. Él tiene que seguir derrotando esos ídolos que hay en nuestro corazón y pedirle al Señor que nuestro corazón nos siga construyendo nuevos ídolos, porque el corazón es así. Dios derriba uno, pero nuestro corazón vuelve a levantar otro. Así que pidámosle al Señor que Él pueda gobernar nuestra vida y ser el centro de nuestro corazón. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, por esta historia que podemos reflexionar. Te damos gracias porque tú nos miraste y nos escogiste un día, solo por amor. Porque se veía nuestro corazón estaba lleno de pecado y abunda el pecado en nuestra vida. Éramos malos, estábamos muertos, nada podíamos hacer delante de ti. Pero tú nos miraste con amor y misericordia y nos quisiste rescatar. Y te damos gracias por eso, porque es la obra tuya en nuestros corazones. Y te damos gracias porque tú estás trabajando también en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú derribes todos esos ídolos que hay en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que podamos confiar plenamente en ti, en tu voluntad. Sabemos de que hay cosas que son importantes hoy día, como es el dinero, la salud, las relaciones familiares, los amigos, tu iglesia, pero nada de eso puede ser más importante que ti. Ayúdanos, Señor, a vivir con la esperanza de que tenemos una nueva vida que viene por delante, de que este mundo va a ser pasajero, de que estos sufrimientos se van a acabar en algún momento y vamos a poder vivir contigo por toda una eternidad. Ayúdanos a recordar, Señor, de que para ti es toda la gloria y que tú no compartes tu gloria con nadie. Y de que si nosotros estamos tratando de compartir esa gloria, solamente vamos a vivir en sufrimiento. Pero cuando comprendamos de que esa gloria te pertenece solamente a ti, vamos a poder vivir una libertad y un gozo que es eterno y que nadie nos pueda poder quitar. Te damos gracias por Jesús, por ese enorme sacrificio que vino a hacer en esa cruz, por esa resurrección y porque hoy vive y reina junto contigo. Así que, Padre, anhelamos tu segunda venida, anhelamos que vuelvas, que nos vuelvas a buscar y anhelamos vivir en esa nueva creación. Pero mientras estamos en este mundo, queremos confiar y amarte a ti, Señor, sobre todas las cosas.
Recuérdanos esa verdad diariamente, que podamos tener la humildad de arrepentirnos y de decirte, Señor, sigue examinando nuestro corazón, sigue mostrándonos qué hay en él y guíanos por el camino eterno. Así que dejamos nuestras vidas en el lugar más seguro que pueden estar, que es en tus manos. Oramos por los méritos de Cristo. Amén. Amén.